Y después de haber disfrutado este tiempo de alabanza, este tiempo precioso, la presencia del Señor, donde Dios ha ministrado nuestro corazón, donde Dios ministró nuestras vidas de una manera poderosa, yo quiero invitarle para que usted venga conmigo a la palabra, para que usted disponga hoy su vida, disponga su corazón y pueda conectarse con el Espíritu Santo, conectarse con el Señor esta mañana y pueda recibir una palabra que venga del cielo. Quiero invitarle para que me ayude a orar. Acompañen, vamos a orar. Cierre sus ojitos donde se encuentra, levante sus manos si lo puede hacer. Tómese de la mano de la persona que está a su lado. Vamos a colocar este tiempo de palabra en la presencia del Señor. Padre, Señor, colocamos este tiempo precioso, Señor, de tu palabra, la enseñanza que traerás hoy, Padre Celestial. Oro para que tú hables al corazón, hables a las vidas, Señor amado. Oro para que tú hables, Padre Celestial, y dispongas el corazón de cada uno de tus hijos, de cada una de tus hijas, Padre Celestial. Señor, te pido que te glorifiques. Yo te pido que tú obres. Yo te pido que tú actúes, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú haciendo una obra preciosa, Señor, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Queremos darle la bienvenida, iglesia. Es una alegría poder estar compartiendo con ustedes. Hemos preparado todo para que usted hoy pueda disfrutar de la presencia del Señor, para que usted hoy pueda alimentarse, pueda disfrutar. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Le damos la bienvenida a los que verán el culto más tarde, a los que lo verán en los próximos días. Le damos gloria al Señor porque estamos teniendo muy buena visualización a través de las redes. Oramos para que sea más, oramos para poder llegar a más personas si el Señor así lo quiere, y oramos para poder llegar mucho más lejos de donde el Señor nos ha llevado hasta hoy. Y sabemos en el nombre de Cristo Jesús que el Señor lo hará con nosotros. Hoy quiero compartir una palabra, pero quiero empezar contando una historia así pequeñita. Resulta que cuento una historia que alguna vez un granjero se dio cuenta que en un árbol de su finca había un pajarito haciendo un nido. Cuando él se dio cuenta que ese pajarito estaba haciendo el nido, él fue, desbarató el nido del pajarito y el pajarito se fue. Al siguiente día había otra rama del mismo árbol donde el pajarito ya había empezado nuevamente a establecer su nido. Había nuevamente empezado a colocar sus ramitas, sus cosas, y nuevamente este granjero fue y desbarató el nido de este pajarito. Pasaron 2 días y nuevamente el granjero, con curiosidad, se da cuenta que el pajarito volvió a establecer su nido, ya no en ese mismo árbol, sino que tuvo que empezar a hacerlo en la parte de arriba del granero donde dormían los animales. El granjero se sonrió, el granjero no dijo nada. Dejó que el pajarito hiciera su nido y lo terminara. Una semana después, el árbol del cual el granjero había del cual el granjero había desbaratado el nido en 2 ocasiones de ese pajarito, ese árbol se prendió en fuego. Ese árbol se quemó completamente porque en la quema de todo el campo para preparar para la cosecha, el árbol también fue quemado. Si el granjero no saca el pajarito de ese árbol, si el granjero no quita el nido de ese pajarito de ese árbol, el pajarito no solo se quema a él, sino se quemaría su pareja y sus polluelos. ¿Sabe? A veces Dios con nosotros tiene que hacer igual. Empezamos algo, nos acomodamos en un lugar, nos acomodamos de alguna manera, y el Señor empieza a desbaratarnos planes. Y el Señor empieza a desacomodarnos. Y el Señor empieza a hacer que las cosas sean diferentes. El Señor empieza a hacer que las cosas sucedan diferentes. Empezamos con un plan, le metemos la ficha, creemos que tenemos el respaldo del Señor. Hemos orado, hemos clamado y hemos dicho: Señor, es que yo te he hablado, yo te he clamado, Señor, por esto. Yo estoy seguro que tú estás conmigo, porque yo estoy seguro que tú me quieres respaldar. Y tenemos que saber diferenciar algo. ¿Es Dios el que nos está probando? ¿O somos nosotros los que con un positivismo quizás estamos creyendo que Dios está en el asunto? Porque podemos confundir una cosa con otra. Podemos creer que el Señor está con nosotros, que el Señor está respaldando lo que estamos haciendo, o sencillamente nosotros tenemos quizá tanta fe, abro comillas, o estamos tan convencidos de algo que creemos que va a salir tan bien, pero quizá Dios en el camino tenga que alterarnos los planes. Quizá Dios en el camino tenga que dañarnos los planes. Quizás ese pajarito dijo: este es el mejor árbol.
Es el mejor árbol, es la mejor rama. Creo que entre más alto mejor. Creo que de pronto no tan alto, de pronto en la mitad. Bueno, qué sé yo. Pero sí seguro que ese pajarito pensó que ese era el mejor árbol, era el mejor lugar para el hogar de su familia. Cuando viene el granjero y se lo desbarata, yo no sé, me pongo en el lugar y hago la apología de ese pajarito diciendo: hombre, ¿por qué me lo desbaratas? Y vuelve otra vez con persistencia, vuelve con insistencia el pajarito. Y al siguiente día, cuando vuelve otra vez el granjero a desbaratar su nido, a desbaratar su hogar, a desbaratar el lugar donde él tenía previsto anidar con su familia, no sé qué pudo haber sentido ese pajarito. Pero creo que a muchos de nosotros nos pasa igual. Cuando creemos que ya todo está acomodado, cuando estamos en un lugar de confort, viene Dios y ¡pam!, desbarata el plan. Viene el Señor y ¡pum!, todo lo acaba. Viene el Señor y ¡pum!, lo desbarata. Nos quita las personas, nos saca del lugar donde estamos. Cuando ya estamos acomodados, viene el Señor y saca nuestra vida, quita las personas, nos saca del espacio, nos saca del lugar. Y quizá nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nos gusta la comodidad, nos gusta estar en el mismo lugar, nos gusta estar cómodos, nos gusta tener confort, nos gustan poco los cambios, y sobre todo cuando los cambios son propiciados por Dios. No nos gusta que Dios nos cambie los planes, no nos gusta que sea Dios el que intervenga, porque tenemos temor, porque no sabemos Dios qué tiene preparado. Cuando le hablamos a muchas personas acerca de poder servir en la obra, de poder servir en el evangelio, de poder apoyar en el evangelio, la mayoría de las personas se rehúsa. La mayoría de las personas dicen: no, no me interesa, yo no quiero, a mí no me gusta, porque es que yo he conocido tantas personas que han tenido que aguantar hambre, he conocido tantas personas que han tenido que sufrir, que han tenido que sacrificar sus vacaciones, que han tenido que sacrificar su familia, sus hijos. Siempre ven las cosas malas, pero nunca ven los pro, nunca ven las cosas positivas, nunca ven las cosas buenas de los cambios que Dios hace. Nunca ven la posibilidad de que Dios, cuando trae cambios, trae cosas buenas con esos cambios. Así nos duela, así suframos, así sea crítico para nosotros, así nos cueste lágrimas, ¿sabe? Hace unos días pensaba en un comentario que me ha hecho mi hijo mayor. Hace unos meses o años quizá, mi hijo hizo un comentario y decía: es que la iglesia me quitó a mi papá. Y estos días yo rememoraba ese comentario, esa frase que dijo mi hijo. Y yo decía para adentro: yo creo que la iglesia no te quitó el papá, la iglesia recuperó tu papá. Porque si no hubiese llegado Cristo a nuestra vida y a nuestra familia, quizá ni él tendría papá, ni yo tendría hijo. Creo que cuando más huimos de Dios, cuando más lejos queremos ir de Dios, es cuando más Dios buscará la manera, buscará la forma de acercarnos a Él. Cuando más lejos queremos estar, cuando más seguros creemos estar, cuando más cómodos ya nos sentimos, es cuando Dios viene y Dios tiene que desbaratar, o Dios tiene que quizá no desbaratar, sino hacernos aferrar a un plan. Cuando creemos que las cosas van a ser temporales, pero las cosas se demoran, y no hay nada más definitivo que lo temporal, dice un dicho popular, y es verdad. Yo no sé si usted se ha dado cuenta en su casa, cuando usted dice: pongamos este bombillito, va a ser una semana mientras compramos uno mejor, y esa semana se vuelve años. O no sé si usted se ha dado cuenta cuando quizá usted tiene que hacerle un arreglo a su carro, hace un remiendo a una ropa y dice: esto es temporal, y lo temporal se convierte en definitivo, y nosotros vivimos pensando que lo temporal va a seguir siendo temporal, así llevemos años haciéndolo. Pero sabe una cosa, Dios tiene quizá otro plan. Dios quizá tiene algo preparado para reacomodarnos. Estoy seguro que el Señor está preparando las cosas para volver a acomodarnos, para volver a meternos en otro plan, para volver a meternos en el plan que Él tiene desde el principio. O quizá Dios va a permitir situaciones, va a sacar de nuestra vida personas, o traerá personas que nos hagan crecer, que nos hagan quizá ampliar nuestra expectativa de vida, nuestra visión de negocio, nuestra visión de vida, nuestra visión ministerial, nuestra visión evangelística. O quizá como iglesia también necesitamos a veces que Dios nos desacomode. Dense cuenta algo, quiero contarle. Cuando empezamos la pandemia teníamos en YouTube
No sé cuántos Felipe teníamos más o menos, 60, 70 en YouTube. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas? 30 suscriptores en YouTube. Y llegó la pandemia y estábamos tan cómodos, tan felices, viendo cómo la iglesia se llenaba cada domingo, viendo cómo la alabanza, todo transcurría. Pero, ¿sabe? Llegó la pandemia y llegó el tiempo en el que el Señor quizá tuvo que sacar el pueblo de las cuatro paredes, sacó el pueblo de la iglesia y llevó una iglesia a cientos de iglesias que son cada casa, y nos llevó a nosotros a hacer una reingeniería, a hacer una readaptación de nuestro modelo de predica, a hacer una readaptación de nuestro modelo de poder llegar a las familias. Y sabe una cosa, nos hemos dado cuenta de lo siguiente. Primero, hemos quintuplicado nuestros suscriptores en YouTube. Ya tenemos 450 suscriptores en YouTube. Imagínense, de 30 a 400 y pico. Gloria al Señor. Cuando nosotros subíamos las prédicas a YouTube, las prédicas las veía quizá mucha gente de la iglesia, mucha gente cercana, quizá los que no venían, y teníamos quizá 30 vistas, 60 vistas, 50 vistas, 40 vistas, 100 vistas. Pero hemos podido llegar a tener prédicas con más de 1000 vistas. Le damos la gloria al Señor por eso. Pero eso pasa cuando el Señor hace una reingeniería, cuando el Señor reacomoda las cosas, cuando el Señor vuelve a darle otro orden, cuando el Señor empieza a cambiar la mentalidad, cuando el Señor nos insta a que nosotros tengamos que sacar provecho de las cosas que para nosotros no son buenas, cuando el Señor nos insta a que nosotros saquemos el mejor provecho de aquellas situaciones que nos incomodan, de aquellas situaciones que nos sacan de la comodidad, que nos sacan de la zona de confort. Y el Señor nos mueve a que usted y yo aprendamos a sacar madera aún de ese bosque que ya no tiene madera. Amén. Así es el Señor. Dios nos mueve a eso. Dios nos obliga a eso. Cuando Jesús partió, el Señor puso a los discípulos a que tenían que vivir sin Jesús. Y quiero decirle algo: el ministerio de Pedro no empezó cuando el Señor lo llamó. El ministerio de Pedro no empezó cuando el Señor fue y esperándolo fue salir de la barca. Fue y le dijo: ven Pedro, camina conmigo y te haré pescador de hombres. Ahí no empezó el ministerio de Pedro. El ministerio de Pedro empezó cuando luego de que el Señor partió, después de estar 40 días, después de haber resucitado, estuvo 40 días con los discípulos, les vino, les enseñó, les mostró las verdades, les mostró sus secretos y partió nuevamente. Ahí empieza el ministerio de Pedro, cuando ya no tenía a Jesús, cuando tuvo que empezar a enfrentar las cosas solo, cuando tuvo que darse cuenta que ya Jesús no estaba, que las cosas habían cambiado, que el maestro ya no iba a estar, que ya no iba a estar su tutor, que ya tenía que enfrentarse al mundo solo, que tenía que dirigir lo que iba a hacer la iglesia, que tenía que hacer un planteamiento, que tenía que convertirse en el líder de los discípulos. Alguien tenía que tomar la batuta, alguien tenía que organizar el cuerpo de discípulos, alguien tenía que dirigirlos, y Pedro tomó la batuta. Ahí empezó el ministerio de Pedro. No empieza nuestro ministerio, no empieza nuestra bendición el día que el Señor nos escoge, porque cuando nos escoge empieza a prepararnos, y cuando el Señor nos prepara viene un trasegar duro, viene un trasegar difícil. Muchas veces Pedro estuvo a punto de renunciar. Cuando usted lee conmigo Juan capítulo 6 y por el versículo 60 o adelante, quizá el Señor les da una palabra fuerte y todos los discípulos empiezan a hablar y a decir: dura es esta palabra, ¿quién puede resistirla? Y Pedro, cuando se queda así mirando al Señor, y el Señor le dice: ¿qué? ¿Tú también te quieres ir, Pedro? ¿Tú también quieres irte? ¿Tú también quieres salir? Y Pedro responde diciéndole: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde quieres que vayamos, papá? No puedo ir a ningún lugar, no tengo a dónde más ir, Señor. ¿Sabe? Ahí Pedro todavía tenía a Jesús. Pero cuando parte el Señor, y cuando Pedro tiene que enfrentarse a las situaciones de su vida, cuando Pedro tiene que enfrentar las situaciones solo y con sus discípulos, Pedro tuvo que hacer una reingeniería. Pedro tuvo que volver a adecuarse a un modelo. Pedro tuvo que empezar a crear su propio modelo basado en el modelo de Jesús. Tuvo que readecuar su vida a lo que sería su caminar sin tener a Jesús físicamente con él. Y ahí las cosas cambian, ahí las cosas empiezan a tomar otro rumbo, ahí las cosas empiezan a tomar otra dimensión. ¿Sabe?
Creo que en nuestras vidas las situaciones tienen que muchas veces cambiar de rumbo. Creo que en nuestra vida hay muchas personas que están demasiado cómodas. Creo que hay demasiado confort en la vida de muchos. Muchos que hoy pudiesen estar predicando, muchos que hoy pudiesen estar compartiendo una palabra, muchos que hoy pudiesen estar entregando una palabra de aliento a muchos que la necesitan fuera. Personas que hoy pudiesen estar quizá o de pronto entregando unos mercados, bendiciendo a gente humilde, bendiciendo a gente que lo necesita, ofreciendo su vida y su tiempo para poder ir en pos de aquellos que necesitan una palabra de aliento, pero prefieren su comodidad, prefieren su confort. Amén. Quizá estamos acostumbrados de pronto a esas personas, o muchos nos acostumbramos mejor a ser personas sedentarias, a ser personas que poco movimiento, pocas cosas. Pero el evangelio hoy necesita manos. El evangelio hoy necesita personas. El evangelio hoy más que nunca necesita gente que esté dispuesta a desacomodarse, gente que esté dispuesta a vencer la pena, a dejar quizá la vergüenza que produce para muchos hablar de Cristo a un lado y empezar a conquistar almas, empezar a conquistar terrenos nuevos. Yo creo que hay personas que en la vida se acomodaron en un lugar, se acomodaron porque les da miedo el cambio, se acomodaron porque les da miedo las cosas nuevas, se acomodaron porque les da miedo quizás abarcar algo más grande, se acomodaron porque les da miedo quizá ir en búsqueda de algo mayor para ellos y se conformaron ahí. Llevan años conformados en un mismo lugar, llevan años conformados ahí, agazapados, pequeñitos, no importa, así no gane mucho, así sea poquito, así no importa, porque es mejor poco que nada, porque es mejor uno que nada, es mejor uno de 100 que 0 de 100, dice un dicho por ahí. Y yo creo que eso está haciéndole daño a la iglesia, está haciéndole daño a muchas vidas. ¿Sabe por qué? Porque están coartando el poder de Dios, están coartando el mover de Dios, están interrumpiendo el fluir de Dios, están colocándole un límite a Dios. Y saben, cuando le colocamos límites a Dios, Dios tiene que intervenir. Cuando le colocamos límites al Señor, cuando decimos Señor hasta acá, no más, el Señor tiene que intervenir, porque no somos quien para interrumpir el propósito de Dios, no somos quien para interrumpir el plan de Dios. Ahora, hay historias en la Biblia que nos dejan buenas enseñanzas. Hay historias en la Biblia que nos dejan unas enseñanzas muy valiosas, muy propicias para una palabra como esta. Antes de eso quiero decirle algo. Usted se ha dado cuenta que durante esta pandemia empezamos transmitiendo desde el que era nuestro templo. Llegó el tiempo en el cual tuvimos que tomar decisiones y con tristeza y dolor tuvimos que abandonar el lugar que fue nuestra casa por 7 años. Luego estuvimos compartiendo en un lugar que amablemente alguien de la iglesia, una persona muy amada de la iglesia, nos facilitó, nos prestó. Bendecimos su vida. Estuvimos allá un par de meses, quizá un mes, casi 2, no sé, no recuerdo. Y luego tuvimos que salir por diferentes motivos. Amén. El Señor mismo nos llevó a reacomodarnos. Y en ese reacomode tuvimos que transmitir desde otro lugar. Muchas de esas personas, pastor, yo conozco esas cortinas, sí, esa era mi casa. Tuvimos que acomodarnos, tuvimos que hacer una reingeniería. Usted no se imagina lo que fue convertir la sala de mi casa llena de juguetes, llena de cosas de los niños, en un auditorio para poder predicar. Y le damos la gloria al Señor a eso. Pudimos, lo logramos. Hoy estamos en otro lugar, nos han facilitado otro lugar. Le damos la gloria al Señor por la persona que ha prestado este lugar pequeño, pero lo necesitábamos. Y qué bonito, porque tenemos nuestro fondo, tenemos muchas cosas. Hay que hacer reingeniería. Hay que saber acomodarnos a las situaciones y hay que aprender a sacarle provecho aún a las situaciones que son incómodas, aún a las situaciones que son difíciles, aún a las situaciones que no queremos vivir, que no nos gusta pasar. Pero sabe, cuando las pasamos es porque hay un propósito, hay una enseñanza, primero para nosotros, pero también para las personas que después de nosotros van a venir y van a decir: oiga, mire, necesito un consejo, estoy viviendo eso, estoy viendo lo otro. Oiga, ya lo pasé.
ahora yo puedo decirle a usted cómo solucionarlo. Ahora yo puedo decirle a usted qué toca hacer. Ahora yo puedo decirle a usted qué podemos lograr. Ahora yo puedo compartirle a usted qué hacer para poder solucionarlo, porque ya lo viví. La experiencia nos da autoridad. La experiencia nos da la moral, la autoridad moral, la autoridad espiritual, la experiencia de vida para poder compartir con otros y tener un ejemplo que dar, tener una experiencia que compartir, poder decirle a otros: mira, eso no lo hagas, yo lo hice y no me fue bien, mira, eso no lo permitas en tu vida, no lo permitas en tu casa, yo lo hice y me pasó eso, me pasó lo otro. Para eso son las experiencias, para eso nosotros muchas veces ese reacomode tiene que servirnos para poder edificar la vida de otras personas. Hay momentos en los cuales definitivamente Dios tiene que intervenir. Hay momentos en los cuales definitivamente Dios tiene que cambiar el plan. Si el Señor no interviene en la vida de Jonás, Nínive no hubiese sido salva. Si el Señor no interviene en el plan que tenía Josué, y Josué quizá en su pensamiento militar creía que había que lanzar quizá lanzas, había que entregarle lanzas, había que venir con quizá mazos, con no sé cómo, no sé cuáles eran las armas de guerra en ese momento para poder destruir los muros de Jericó. Pero el Señor le dio una reingeniería, el Señor le trajo un cambio de planes a Josué y le dijo: mira, ¿sabes una cosa? Vamos a tumbarlo con trompetas, vamos a tumbar ese muro con alabanzas. Por eso dice la palabra: no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Quizá tú estás dedicado a prepararte y prepararte y prepararte porque crees que prepararte académicamente va a hacer que la puerta se abra todavía más grande. Pero quiero decirte algo: puedes estudiar, te puedes preparar, pero si tu corazón no está preparado para la bendición, Dios no abrirá la puerta. Tu corazón está preparado para la bendición, Dios abrirá una puerta todavía mayor de la que estás planeando. No es lo que hagamos en nuestras fuerzas, no es lo que planeemos en nuestros criterios, no es lo que nosotros querramos hacer, no es como nosotros planeemos hacerlo, es como al Señor le place hacerlo, es como el Señor lo quiere hacer, es como el Señor permite que pase y es como el Señor va a hacer que suceda. Aleluya. Yo quiero que usted reciba esa palabra hoy, y yo quiero que usted entienda que sus planes tienen que ceñirse a los planes de Dios. Ningún plan que usted y yo hagamos puede estar sin la voluntad y la aprobación de Dios. Vamos a perder tiempo, vamos a perder dinero, vamos a perder familia, vamos a perder amistades, vamos a perder el círculo si usted y yo seguimos planeando fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios. Pero si usted y yo alineamos nuestra voluntad a Dios, nosotros alineamos nuestro plan al plan de Dios, las cosas van a ser diferentes, las cosas cambiarán. No vayas en contra de la voluntad de Dios, no vayas en contra de la voluntad de las personas que Dios pone quizá como tu autoridad. Alíñate, permite que Dios moldee ese propósito. Quizá Dios no está desperdiciando ese propósito, quizá Dios no está desperdiciando las personas de tu vida. Sencillamente Dios quiere hacerlo a su modo. Sencillamente Dios quiere hacerlo de otra manera, pero somos nosotros los que muchas veces no lo permitimos. Somos nosotros los que nos atravesamos a veces como mulas. Y perdóneme que use esa expresión, quiero decirlo con mucho respeto. A veces somos nosotros los que nos atravesamos en el plan del Señor, interrumpimos su propósito, y Dios tiene que desbaratar nuestros planes para volver a acomodarlos y para volver a organizarlos. Dios debe cambiar el plan. Dios debe muchas veces ajustarnos a nuevas realidades. La realidad que estamos viviendo como iglesia, ¿saben? Me hace recordar la iglesia hace unos 4 años, creo yo. 4 años, cuando estuvimos en varios lugares compartiendo y predicando. 5 años. Hace 5 años que tuvimos que salir del lugar donde estábamos porque lo iban a construir. Y es lo que yo he llamado que estuvimos con la iglesia al hombro como unos 6 meses, como unos 3 o 4 meses quizá, unos 3 o 4 meses estuvimos con la iglesia deambulando. No fue fácil,
No era fácil tener que reunir la gente y tener que tener la batería en un lado, la guitarra al otro, los baffles al otro, el bajo al otro lado, las cabinas al otro, las consolas. No era fácil. Todos los domingos nos reuníamos varios para poder reacomodar, para poder, y los sábados por la noche era mandando mensajes diciendo, mañana el culto es en tal lado, y el otro sábado, no, mañana el culto es al otro lado, no, allá no nos dejaron, no, es que allá hicieron una fiesta y no está limpio, no, es que allá lo ocuparon porque tienen reunión de consejo directivo de quizá de un conjunto, o quizá del lugar donde nos reuníamos a la vuelta en la carrera 22, y había un conjunto de litografía, un sitio, un centro comercial de litografía, y a veces hacían reuniones, hacían fiestas y nos sacaban. Pero no nos dimos por vencidos. No dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Acabemos esto? No, quiero decirle algo. En ese tiempo, cuando salimos del local pequeño, había conmigo 60 personas en la iglesia. Cuando volvimos, había con nosotros 120 personas. La iglesia, en el tiempo que estuvo deambulando, abro comillas, creció, se expandió. Porque sabe una cosa, cuando Dios desacomoda es porque está acomodando, valga la redundancia. O sea, sí, pastor, pero ¿cómo? Sí, cuando Dios desacomoda una situación, cuando Dios nos pone las cosas así, mejor dicho, patas arriba, para que me entienda, es porque Dios necesita darle otro orden, darle otro aire, darle otra visión, darle quizá algo mayor, darle una cosmovisión más grande, algo más glorioso, algo más poderoso, algo más poderoso, algo más grande. ¿Sabe? Me hace acordar de una imagen que vi hace poquito, donde un niño tenía una colombina así pequeñita, y el niño tenía su colombina, pero del cielo venía una mano muy grande que le estaba diciendo, dame la colombina, entrégamela, dámela. Y el niño no quería, pero lo que el niño no sabía es que esa mano que se extendía así desde el cielo tenía detrás algo para el niño, y tenía una colombina más grande. Si el niño entrega esa pequeñita, el Señor entrega una colombina más grande. Ese es el ejemplo, esa es la moraleja de esa imagen. Y yo creo que nosotros vivimos algo similar. Tenemos miedo a entregar lo poquito, tenemos miedo a desacomodarnos, tenemos miedo a creer por más. Y si no, pero si no lo hacemos nosotros, Dios lo va a hacer por nosotros. Si nosotros no decidimos creerlo, Dios lo va a hacer por nosotros. Aleluya. Reacomodarnos, escúcheme. Reacomodarnos no significa fracasar. Reacomodarnos no significa el final de algo. Reacomodarnos, hacer una reingeniería, no significa que tengamos que matar el sueño. No, lo que significa hacer una reingeniería, lo que significa acomodar un propósito, es que sencillamente Dios está replanteando tu propuesta de vida. Dios está replanteando tu visión de vida. Dios está replanteando los planes de tu vida. Quizá Dios quiere llevarte a una estancia mayor. Quizá Dios quiere llevarte a algo más glorioso. De pronto Dios está planeando algo más poderoso para ti y para mí, pero somos nosotros los que por miedo nos soltamos. Somos nosotros los que tenemos miedo de dar pasos de fe. Y hoy es necesario, iglesia, hoy es necesario que aprendamos a dar pasos de fe. Hoy es necesario que aprendamos a entregar eso chiquito, eso que estamos tan apegados, para que sea Dios el que suelte la bendición, para que sea Dios el que derrame las bendiciones, para que sea Dios el que abra las ventanas del cielo, y la gloria del Señor y la gloria del cielo venga con poder, porque hemos aprendido a entregar en manos del Señor lo poco para aprender a recibir lo mucho. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos permiten entender lo que les estoy hablando hoy. El pueblo de Israel tuvo que ser llevado cautivo. Y mire cómo esta historia se entrelaza una con otra. El pueblo de Israel tuvo que ser llevado cautivo. Y el pueblo de Israel, lo último que quería es irse esclavo. Hablo comillas. Nadie quiere hacerlo. A nadie le gusta. Nadie quiere esa situación de su vida. Pero llegó un tiempo en el que el Señor mismo, dice la palabra en el libro de Jeremías, primero en el segundo libro de Reyes, en el capítulo
24, verso 12. Si lo tiene conmigo, por favor, abra su Biblia conmigo. Segunda de Reyes, capítulo 24. Verso 18. Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 18. ¿Lo tiene conmigo? Si lo tiene, por favor, allá en el Espíritu, gríteme un fuerte amén, por favor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De 21 años era Sedequías cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Limna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Verso 20, escúcheme bien este versículo. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Verso 25, capítulo 25, verso 1, siga leyendo conmigo. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo ese ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías, 2 años. Verso 3, capítulo 25. Y a los 9 días del 4.º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Y abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino a la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey fue por el camino de Araba. En el verso 8 dice: en el mes 5º, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las cosas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Finalmente, al pueblo, el rey de Babilonia se los llevó cautivos, se los llevó esclavos. El rey vino con todo su ejército. En el versículo 15 del capítulo 24 dice: asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín y la madre del rey, y a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Vino el rey y capturó a todo el mundo, capturó a todos y se los llevó esclavos. Solo quedó un poquito del remanente. Muchos no quisieron, muchos escaparon, muchos sencillamente fueron dejados. Dice la palabra por allá en el versículo 14 al 25, dice que a los pobres fueron dejados, pero muchos otros escaparon, muchos otros evadieron la cautividad, porque quizá pensaron en ese momento o llegaron a pensar en ese momento que esa cautividad era una maldición. Pero lo que no contaban ellos, con lo que no esperaban, era que esa cautividad era un propósito de Dios para poder defender su pueblo y para poder guardar la vida de su pueblo. Porque dése cuenta una cosa, por eso le dije en el versículo 20 del 4, escuche bien: Sedequías había sido puesto como rey por Nabucodonosor. Sedequías, cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén y Judá, Sedequías fue puesto como rey. Pero Sedequías, llevado por su avaricia y llevado por su maldad, se rebeló contra el rey Nabucodonosor. Lo que Sedequías no sabía es que su maldad y a estar haciendo las cosas mal delante de los ojos de Dios, como dice ese capítulo, ese versículo 18, le estaba ocasionando perder la mejor oportunidad de su vida de poder salir vivo, de poder salir avante de esta cautividad. Y Sedequías sencillamente se rebeló. Luego vinieron más conquistas, y todo ese remanente del pueblo de Israel, todos los que no fueron llevados cautivos, fueron muertos por otros reyes que vinieron conquistando más adelante. Y viene una palabra a Israel
Viene una palabra al pueblo judío, viene una palabra al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Y quiero que lea conmigo Jeremías capítulo 29 y dése cuenta de lo que el Señor le envía a decir a su pueblo. Se supone que no era un propósito irse cautivo, se supone que era una humillación irse cautivo, se supone que era terrorífico irse cautivo. Y la palabra dice, capítulo 29, verso 1, esas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Les mandó una carta, les mandó una palabra de ánimo. Pero quiero que usted sepa y quiero que usted escuche quién fue Nabucodonosor para el Señor. Y hay una palabra clave para que usted entienda que esa cautividad que está viendo Israel era un propósito de Dios. Lea conmigo el 27:6, por favor. Solamente vuelve una página a su Biblia. 27:6. 27:6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Esta es la magnitud de lo que era Nabucodonosor en ese momento a los ojos del Señor. Esa era la magnitud de lo que era Nabucodonosor delante de los ojos de Dios en ese momento. Siendo rey de Babilonia, se convirtió en siervo del Señor. Usted bien recuerda la palabra en el libro de Daniel, que la palabra nos cuenta, la historia nos cuenta que Nabucodonosor enalteció su corazón, hizo una estatua a su nombre y quiso que la estatua fuera adorada. Al no ser la estatua adorada, vino un castigo sobre Daniel y sus amigos y fueron llevados al horno del fuego. Cuando el horno de fuego es encendido, dice que Nabucodonosor vino a verlos. Eso está en el libro de Daniel capítulo 2 y 3. Usted lo puede leer en su casa. Pero dice que cuando Nabucodonosor se apareció y miró por el horno, dijo: oiga, pero si metimos 3, ¿qué hacen 4 allá? Ahí estaba el ángel de Jehová con ellos. Ahí estaba el Espíritu del Señor con ellos dentro del horno. Y al ver que ellos no se quemaban, al ver que ellos salían intactos, dice la palabra que Nabucodonosor profirió una ley donde dijo: el Dios de Daniel sea el Dios de todo este reino. Y empezó Nabucodonosor a adorar el nombre del Señor hasta que se enalteció su corazón, hasta que su corazón fue lleno de orgullo, fue removido del reinado, fue humillado, fue llevado a comer con las bestias, pero tiempo después dice la palabra que fue restituido su reinado. De ese Nabucodonosor hablamos. La gente tenía miedo de un hombre como él. La gente sabía que era un hombre sanguinario, la gente sabía que era un hombre malvado, pero era el hombre que Dios había escogido para proteger al pueblo. ¿Saben? A veces nosotros pensamos que el plan de Dios es equivocado. A veces nosotros creemos que Dios se equivocó. A veces nosotros decimos: oye, yo creo que el Señor se equivocó. Yo creo que Señor, yo creo que estás mal, yo creo que estás equivocado. ¡Qué error! ¡Qué atrevimiento tenemos nosotros en llegar a pensar que el Señor se equivocó en su plan, que el Señor cometió un error habiéndonos permitido vivir una experiencia en nuestra vida! Quiero decirle que no. Quiero decirle que todo en nuestra vida es un momento que Dios permite, porque ese momento tendrá que dejarnos a una enseñanza, tendrá que dejarnos una experiencia, tendrá que dejarnos algo para que mañana podamos construir en otros, algo para que mañana podamos edificar en otros. Lo que no esperaba el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, los israelitas, lo que no esperaban es que el que ellos temían, es que el que ellos respetaban por temor, por miedo, era el que Dios había escogido para guardarlos, era el que Dios había escogido para protegerlos. Y cuando Jeremías le manda la carta a ellos, les manda una carta donde les propone una reingeniería.
Les propone una reingeniería, porque ellos pensaron que esa cautividad en Babilonia iba a ser temporal. Ellos pensaron que esa cautividad en Babilonia iba a ser pasajera. Y quiero decirles algo, recuérdelo siempre: nada más definitivo que lo temporal. Miren lo que dice la carta que Jeremías le envía al pueblo, inspirado de parte de Dios. Verso 3 del capítulo 29 del libro de Jeremías. Por la mano de Eleasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, la carta, en otras palabras, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los cautivos, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Escúcheme, el Señor empieza a revelar su propósito en esa carta. No me quites el versículo, déjamelo ahí. El Señor empieza a revelar su propósito, y empieza a revelar que fue Él el que permitió la cautividad, porque dice: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Para muchos fue un castigo, para muchos fue una humillación. Para el Señor fue la forma de cuidar al pueblo, fue la forma de resguardar al pueblo, fue la forma de, mientras les daba una lección, los cuidaba y los puso al cuidado del que el mismo Dios llamaba mi siervo, es decir, Nabucodonosor. Sigo leyendo la carta y les dice esa carta: así ha dicho Jehová a todos los que están en cautiverio, a todos los que pensaron que eso era definitivo, a todos los que pensaron que eso iba a pasar. ¿Sabe cuándo iba a pasar ese cautiverio? Cuando el pueblo dejara su altivez. ¿Sabe cuándo iba a pasar ese cautiverio? Cuando el pueblo aprendiera a mirar con amor y respeto a Dios, cuando el pueblo aprendiera a ser obediente, cuando el pueblo aprendiera a que el plan de Dios hay que seguirlo, cuando el pueblo entendiera que al Señor no es Dios para rebelársele, no es Dios para renegarle, no es Dios para alegarle, es Dios para amarlo, para cuidarlo, para respetarlo, para honrarlo, para adorarlo, para alabarlo. Para eso es Dios. Y cuando el pueblo entendiera, el pueblo iba a salir de la cautividad. Sin embargo, el Señor, a través de la carta de Jeremías, les dice: edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, engendren hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Mire lo que dice el verso 7. Tenemos el verso 7, muchachos. Pipe, ¿qué pasó? Ahí está, bien. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad a Jehová por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. En lugar de estar renegando, en lugar de estar diciendo: Señor, ¿por qué no me sacas? Señor, ¿por qué no me llevas? Señor, quítame este lugar. Ay, Señor, es que ese trabajo. Ay, Señor, es que esta empresa. Ay, es que estoy inconforme. Ay, es que este matrimonio. Ay, es que estos hijos. Ay, es que esta familia. En lugar de pasarse la vida alegando y diciendo bobadas, ¿por qué no hace como dice la palabra? Mire lo que dice: procuren la paz de esa ciudad, procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, y rueguen por ella, porque la paz de esa ciudad será la paz de vosotros. Si la empresa está bien, usted va a estar bien. Si su familia está bien, usted va a estar bien. En lugar de pasarse la vida renegando, maldiciendo, arrepintiéndose de la familia, arrepintiéndose de lo que vive hoy, arrepintiéndose de la situación que está viviendo, que muy seguramente es una situación circunstancial, en lugar de renegar, haga la reingeniería. Lo que no le gusta, dígale al Señor: muéstrame, Señor, dime qué hago, cómo lo cambio, cómo lo entiendo, cómo lo reacomodo. En lugar de pasarse la vida diciendo: cámbiame, cambia esto, ay, cambia lo otro, ay, Señor, cámbialo. No lo haga. Deje que Dios obre, deje que la voluntad del Señor fluya, deje que la unción del Señor fluya. ¿Sabe por qué? Porque nosotros debemos aprender a ser buenos mayordomos de las circunstancias de nuestra vida.
Pensamos que la mayordomía solo tiene que ver con la riqueza, con el recurso, y no, la mayordomía también tiene que ver con aprender a administrar toda circunstancia que vivimos, toda circunstancia que pasamos. Es que no me gusta, no es lo que Dios te está preguntando. Acomódate. Aprende a sacarle provecho a lo que no te gusta. Aprende a sacarle provecho a lo que quizá tú hoy estás viendo con desagrado, a lo que tú estás viendo con, ¿cómo se diría? Con desidia. Sácale provecho. Demuéstrale a Dios que tan capaz eres de revertir una mala experiencia en una experiencia productiva, en una experiencia de paz, en una experiencia que te llevó a ser un hombre o una mujer de doblar rodillas. Lo que antes no hacías, en esta oportunidad empieza a hacerlo. Lo que quizás nunca has hecho, es el momento, esa es la oportunidad. Muy seguramente, estoy casi convencido que si Dios permitió esa situación en tu vida, es porque es el momento, es la oportunidad para que tú empieces, como dice la palabra, a rogar por esa ciudad, a rogar por esa empresa, a rogar por ese local, a rogar por esa familia, a rogar por ese esposo, a rogar por esa esposa, a rogar por ese jefe, a rogar por ese lugar quizá tan feo donde tienes que ir a trabajar, pero es el lugar donde Dios permitió que tú tuvieras la provisión, es el lugar donde Dios permitió que tú tuvieras la oportunidad de llevar un sustento para tu casa. Aprende a ser agradecido, aprende a bendecir el sitio donde estás hoy. Por eso me gusta lo que dice la palabra, y me gusta lo que Jeremías, el Señor a través de Jeremías les dice: mire, yo sé que están cautivos, yo sé que están en cautividad, yo sé que están en cautiverio, lo sé, pero quiero decirles esto: edifiquen casas. Dejen una bendición en esa ciudad. Dejen algo en ese lugar. Bendigan ese lugar. Siembren en ese lugar. Provean para ese lugar. Hagan de ese lugar un lugar cómodo, un lugar agradable. Hagan de esa experiencia de su vida algo vivible, para que mañana podamos darle gloria a Dios por haber pasado ese desierto, por haber pasado esa cautividad, por haber pasado esa quiebra, por haber pasado esa iliquidez, por haber pasado ese momento tan difícil. Porque mañana vendrán personas a preguntarte: dime, ¿cómo hiciste? Porque yo lo estoy viviendo y quiero una palabra de aliento. Quiero la voz de la experiencia que me lo esté diciendo, para yo saber cómo salgo de este lugar. Y quizá, seguramente tú vas a tener esa palabra para poder decir: esto fue lo que hice de la mano del Señor. Quiero mostrar otra experiencia. Cuando Moisés vino a hablarle a Faraón, yo voy a suponer, voy a hacer una historia con lo que está escrito. Yo me imagino a Moisés diciendo: bueno, ya el Señor dijo, ya el Señor ordenó que el pueblo tenía que salir, ya el Señor dijo: bueno, el pueblo se va, listo. Ya Moisés se había convencido de ir a hablar con el faraón. Ya Moisés se había convencido de ir a hablar en nombre del pueblo, y así lo hizo con su hermano Aarón. Y dice la palabra por allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, que desde que el Señor llamó a Moisés, empezó a advertirle que no sería fácil. Desde que el Señor llamó a Moisés, empezó a advertirle que será un trasegar difícil. Desde que el Señor llamó a Moisés, empezó a advertirle que iba a ser algo complejo poder llevar a cabo el plan del Señor. Nadie puede decir que es fácil. Nadie puede decir que es sencillo. Vencer la tentación no es fácil. Vencer el pecado no es fácil. Salir de una vida de pecado no es fácil. Vencer las adicciones no es fácil. Vencer la carne no es fácil. Pero nadie te puede decir que es imposible. Pero tampoco nadie te puede decir que es fácil. Y esa lucha que todos hemos pasado, esa lucha que todos hemos vivido, a veces hemos sentido que ese paso con Dios se ha venido en contra nuestra. Yo he escuchado a muchas personas decir: pastor, mire, yo empecé a caminar con el Señor, tomé una decisión con el Señor, dejé atrás el mundo, dejé atrás el pecado, dejé atrás mi corazón ligado al mundo, dejé atrás tantas cosas, pero hoy
después de haber tomado esas decisiones, las cosas están peor, pastor. Las cosas se pusieron terribles, la situación en mi casa, la situación en mi economía, la situación se pone compleja, pastor. Yo no sé qué hacer, pastor. Y quiero decirle algo. Moisés tuvo que empezar a acomodarse, tuvo que empezar a tener una reingeniería, tuvo que empezar a saber cómo voy a dirigir al pueblo. ¿Cómo le voy a explicar al pueblo que Dios mandó a decir, los voy a sacar, pero también mandó a decir que Él mismo se va a encargar de que el faraón se ponga necio, se ponga difícil? ¿Cómo le explico que van a tener que pasar muchas situaciones para que ustedes puedan salir libres? Complejo. Porque cuando viene una promesa, cuando viene una palabra, cuando la gente espera un milagro, lo más complejo de todo es explicarle a la gente que a veces el milagro se demora el tiempo que yo me demoro en entender el propósito de Dios. No es culpa del Señor, es culpa nuestra. Quiero decirle esto porque voy a terminar con lo que le voy a decir. Éxodo 5:6 dice la palabra: ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos. Le explico. Cuando la gente estaba cautiva en Egipto, en el tiempo de Faraón y de Moisés, antes de salir hacia el desierto, la gente construía para el faraón todas sus edificaciones, sus casas, pirámides, todo lo construía los israelitas, los judíos. Y había la posibilidad de que la gente de Egipto le traía la paja, le traía la materia prima. Pero vino Moisés a hablar con el faraón, y vino Aarón a hablar con el faraón, y el faraón se enfureció. En el versículo 4 del mismo capítulo 5 dice que faraón le dijo a Moisés, le dijo: oye, yo no tengo ni idea de cuál Dios me habla, de cuál Dios está hablando usted. No venga aquí a hablar de ningún Dios. Y cuando se fue Moisés y Aarón, dice la palabra que faraón, se lo quiero leer en Nueva Versión Internacional, Éxodo 5:6, muchachos, Nueva Versión Internacional, por favor. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota, son unos holgazanes. Por eso me ruegan: déjenos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Verso 9: impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, y así no harán caso de mentiras. Tremendo. Tremendo es entender que a veces Dios permite que el enemigo ponga cargas, que el enemigo ponga tentaciones, que el enemigo ponga situaciones adversas en nuestra vida. Dios mismo lo permite. Y somos nosotros los que tenemos que aprender, ¿cómo se dice, Marquito? A bandear, a maniobrar, gracias, en esas situaciones. Somos nosotros los que tenemos que aprender a hacer una reingeniería en esa situación. A veces el Señor tiene que quitarnos las cosas para poder entender el valor que ellas tenían. O a veces el Señor permite que perdamos para darnos cuenta cuáles fueron nuestros errores. Pero si perdemos, tenemos que aprender a maniobrar. Tenemos que aprender a manejar esa situación. Hay personas que no aguantan la presión, pero oramos para que el Señor nos dé fortaleza en pasar momentos difíciles. Y Moisés y el pueblo tuvieron que pasarlo, porque después de que esto sucedió, vino el pueblo a hablarle a Moisés diciéndole: ¿por qué no te callas, Moisés? Mira todo lo que hiciste, mira todo lo que lograste. Ahora el faraón nos dobló el trabajo, nos puso más carga. Ahora nos van a exigir más, nos van a maltratar más. ¿Sabe? A veces el mundo se va a venir en contra nuestra. A veces el mundo va a venir en contra de nuestros preceptos. A veces el mundo va a venir en contra de nuestra convicción. A veces el mundo va a actuar en contra de nuestros sueños. Pero usted y yo estamos hechos de material del cielo. Estamos hechos del material del Señor. Estamos recubiertos de la sangre de Cristo. Esa sangre redentora, esa sangre que trae gracia, esa sangre que da el poder para vencer las tinieblas, para vencer el enemigo, para vencer al mundo. Y por eso dice la palabra: tened paz
más, yo he vencido al mundo. Nosotros solamente tenemos que aprender a maniobrar situaciones mientras Dios nos madura, mientras Dios nos hace crecer, mientras Dios hace de nosotros ese molde que Él anhela, ese molde que Él desea. Claro que duele, claro que es complejo, claro que es difícil, pero muchas veces es necesario. Quiero terminar diciéndole esto. ¿Cuándo es necesario hacer una reingeniería en nuestra vida? Escúcheme bien esto. ¿Cuándo es necesario hacer una reingeniería en nuestra vida? Primero, cuando te sientes estancado y donde estás no hay forma de maniobrar, haz una reingeniería. Vuelve a evaluar la situación. Vuelve a empezar si es necesario. Vuelve a reacomodar tu vida si es necesario. Pero no te quedes estancado. Lo que se estanca se pudre. Lo que se estanca se daña. Lo que se estanca no crece. ¿Sabe por qué tuvimos que operarle? Tuvimos, como si yo hubiera hecho la cirugía. ¿Por qué fue necesario hacer la cirugía a mi hijo en su cabecita? Porque si no le hacíamos la cirugía, su cerebrito no iba a tener dónde crecer, se iba a estancar. Era necesario abrir, reacomodar su cráneo, romperlo, reacomodarlo para que su cerebro pudiese crecer. Y yo creo que eso nos pasa a muchos hoy. El Señor tiene que rompernos el molde para poder permitirnos seguir creciendo. Pero cuando nos rompe el molde, nos desesperamos. Cuando nos rompe el molde, Dios mío, entramos en caos, pero es necesario. Y Dios va a romper muchos moldes en los próximos días. Estoy seguro, me lo dice el Espíritu en ese momento. Dios romperá moldes en los próximos días. Serán quizás noticias difíciles, serán quizás noticias que no esperábamos, pero serán noticias que nos van a hacer crecer en la fe, que nos van a hacer crecer en la expectativa que tenemos de Dios, y van a hacer que nuestra relación con Dios crezca, se fortalezca y madure. ¿Cuándo es necesario hacer una reingeniería? Cuando sabemos que podemos dar más. Cuando usted y yo sabemos que podemos hacer más, hay que hacer una reingeniería. Cuando usted y yo sabemos que podemos dedicar un poco más de tiempo a la obra, que podemos de pronto ofrecernos para hacer una colaboración, para poder llevar una palabra, para poder lo que sea, pero es que el trabajo, es que acomode el trabajo. Si usted sabe que puede dar más, haga una reingeniería y dele prioridad a otras cosas que también son importantes en su vida. ¿Cuándo hay que hacer una reingeniería? Cuando Dios empieza a demandarlo. Si Dios no busca a Moisés, Moisés no sale de donde está. El pueblo no sale de donde está. Si el Señor no le manda una carta al pueblo de Israel con Jeremías, el pueblo no se mueve. El pueblo estaría allá en esos ranchitos, allá humillados, allá pobrecitos, porque es que el Señor nos hizo esclavos. Pero el Señor les dijo decir, mire, eso no, aquí se van a demorar. Acomódense, cásense, hagan familias, crezcan. Porque aún en el tiempo de cautiverio para ellos, Dios puso la mano para prosperarlos. Aún en el tiempo de cautiverio de Israel en Egipto, el Señor les hizo salir con grandes riquezas. Cuarto, haz una reingeniería. Cuando tu círculo no te está edificando, haz una reingeniería. Empieza a cambiar tu círculo. Empieza a mover, a remover personas de tu lado que no te edifican, que no construyen, que no te ayudan, que no te levantan los brazos. Esas personas no te sirven en la vida. Dios tuvo que quitar de Israel un rey como Sedequías, por ejemplo. Dios tuvo que quitar de Israel un rey como Acab. En medio de muchos otros se quitó, porque eran personas que le hacían daño al pueblo, porque eran personas que no servían, porque estaban estancando al pueblo, porque estaban dejando al pueblo menguado en espiritualidad, en su relación con Dios. Alejaron al pueblo de Dios. Todo lo que te aleje del propósito de Dios, todo lo que te aleje de la presencia de Dios, hazle una reingeniería y vuelve a acomodar tu vida, pero alineado con Dios, para que el propósito salga adelante y empieza a dar el fruto que Dios está esperando. Vamos a orar, acompáñame a orar, por favor. Padre,
que estás en el cielo, te damos la gloria, te damos alabanza, Señor. Hoy te clamo, Padre amado, Señor, por esta palabra, Señor, que nos lleve a entender el propósito real de traer cambios a nuestra vida, de traer propósitos nuevos, de traer propósitos diferentes. Hoy te clamo, Señor, Padre, para que todo este desacomodo en el que estamos pronto nos dé un fruto glorioso. En ese desacomodo en el que hemos tenido que estar, aquí, allá, en un lugar, en otro, pronto, Señor, pronto nos dé un fruto, pronto nos dé un resultado, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre Santo, que tú te glorifiques. Te pido, Padre del cielo, que esta palabra pueda traspasar fronteras espirituales y en esta mañana pueda tocar la vida de muchos. En esta mañana pueda glorificar tu nombre. En esta mañana, Padre Celestial, pueda hacer que tu nombre glorioso, Padre Celestial, sea sobre los hogares de tus hijos, Señor, trayendo una esperanza, trayendo nuevas ideas, Señor, trayendo, Señor, y explicando el propósito, Padre Celestial. Señor, me muestras personas, Padre Celestial, que están supremamente inconformes en su trabajo. Me muestras personas que están inconformes en su lugar de trabajo, Padre, pero tú los llevaste a ese lugar para prepararlos, para enseñarles, para formarlos para lo que viene más adelante. Pero en ese lugar tienen que dar fruto antes de salir a conquistar algo para ellos. En ese lugar tienen que dar fruto, tienen que ser obedientes, tienen que ser, Padre Celestial, productivos, Padre Celestial, Señor, para que cuando salgan, Padre Santo, esa unción de productividad vaya con ellos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que te glorifiques y tú obres, Padre, para que tu nombre poderoso, Señor, empiece a generar el fruto en la vida de cada uno de nosotros, Señor, por causa, Señor, de esa inquietud que vas a generar, Padre Celestial, a partir de este momento, Señor. Bendecimos la vida de tus hijos, bendecimos la vida de tu iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén.